Bien, para esta semana tenemos, de acuerdo al avance, ya vamos entrando a estudiar los mercados que son parte importante de la etapa de la circulación en, en cuanto a explicar las principales actividades económicas que se realizan en los países. Hablar de mercados es hablar de la etapa de la circulación. Y los mercados, entiéndase como el lugar en el que se lleva a cabo un intercambio al margen del espacio físico que estos puedan requerir o en qué momento se hace esa transacción. Lo más importante es que para que hablemos de mercado es que se cumpla el hecho de concretarse el intercambio, en que alguien compra y alguien vende, alguien oferta, alguien demanda, habiéndose puesto las partes de acuerdo con respecto al precio, la cantidad y algún otro requerimiento de estos mercados. Por eso, mercado puede en estos momentos darse cuando alguien está pagando el pasaje en el transporte público. Ahí ese es un mercado, en este caso de un servicio. Las empresas ofertan el servicio y los usuarios, que somos todos nosotros, demandamos el servicio de transporte público. Mercado puede darse en estos momentos si es que alguien, quizás por cuestiones laborales, que es lo que más ocurre, lo que más sucede. De repente en estos momentos alguien está almorzando en algún restaurante, claro, cumpliendo las normas, los protocolos que para esta situación que atravesamos se pide, ¿no? Entonces ahí también hay un mercado de servicio de alimentos. Mercado puede darse en estos momentos en algún banco, si es que alguien ya le toca para ser atendido y se acerca y de repente está en cierta forma vendiendo o comprando dinero. ¿No? Vendiendo dinero si de repente está haciendo una operación pasiva. Comprando dinero si es que está haciendo una operación activa. Pero a eso vamos al mercado financiero. A comprar o a vender dinero. En sus diferentes formas. ¿No? Entonces también ahí hay un mercado. En fin, mercado es lo que, como decimos, es lo que nos permite identificar que ahí se ha dado una transacción, se ha dado un intercambio. Por eso decimos que el mercado es el lugar donde se realizan las transacciones, se lleva a cabo el intercambio. Los mercados pueden ser clasificados de diferente manera. Vamos a ir viendo alguna de esas formas. Tenemos el caso. Vamos aquí a indicar que los mercados se pueden clasificar según el volumen que ahí se negocie, según el volumen que se transe. Y es por eso que a algunos de estos lugares les podemos identificar como mercados mayoristas y otros como mercado minorista. Pero eso no quiere decir que en un espacio geográfico donde hay mercado mayorista nunca puede haber mercado minorista. No, tampoco es así. En el mismo espacio puede el volumen transado ser de considerable, puede ser en cantidades bastante altas, pero en ese mismo espacio que también puede ser factible que las transacciones sean en pequeñas cantidades. Cuando las personas van al mercado de frutas, allá en el distrito de San Luis, así como hay personas que hacen negocios comprando toneladas de frutas, comprando o vendiendo toneladas de frutas, también se da que en ese mismo lugar las personas pueden ir y comprar pues algunos pocos kilos de frutas. Y hay de los dos. En el mismo espacio geográfico hay de los dos. Tanto mercado mayorista como mercado minorista. En el distrito de La Victoria puede haber mercado mayorista y minorista en lo que son mercados de prendas de vestir. En las madrugadas
llegan containers llenos de prenda de vestir. ¿Eso no lo saben las autoridades? Sí lo saben. Sí lo saben, sino que se hacen de la vista gorda, pues, ¿no? O no sé, pues, cuál será, digamos, su compensación por mantener silencio. ¿Mm? Eh, Todos los días es eso. Los containers llenos llegan de Desaguadero, o de aquí nomás cerca del Callao, ¿no? Desaguadero, frontera con Bolivia. Y ahí se estacionan en la madrugada, ¿no? Y ahí algunos comerciantes que tienen capacidad, tienen lo suficiente como para poder comprarse un par de containers llenos de prendas de vestir, que ya son toneladas de ropa. Ese es mercado mayorista. Ilegal, pero es mercado mayorista. ¿Mm? De ahí esos grandes mayoristas, ¿qué es lo que hacen? Ahí hacen su colita, los minoristas, los que ya vemos en las calles vendiendo, ¿no? Sus par de docena de polos, su docena de pantalones o de vestidos o lo que fuese, ¿no? Ellos ya venden al menudeo. Según los volúmenes transados, ahí hay mercado mayorista y mercado minorista. En un momento vamos a ver que esos son mercados informales y hasta ilegales. Los mercados también se pueden clasificar de acuerdo al acceso, ¿no? Según el acceso a ellos. Si es que no hay ningún tipo de restricción, no hay que cumplir requisitos en particular, los que ahí quieran participar, si tienen acceso libre tanto para entrar y salir, se dice que es un mercado totalmente abierto, tanto para la entrada como para la salida. En su mayoría los mercados donde participamos son pues mercados abiertos, salvo que por cuestiones de sanidad, como estamos viviendo actualmente esta crisis, se le exija pues a estos mercados que mayormente son abiertos a que cierren pues por algunas horas, por algunos días, ¿no? ¿Qué es lo que pudimos ver, por ejemplo, con muchos de estos mercados abiertos el año pasado? Si ustedes recordarán, cuando recrudeció la pandemia, por los meses de junio, julio, ¿no? Fueron muy duros para nuestro país esos meses. ¿Qué hacían las autoridades? Iban a los mercados, hacían pruebas rápidas para ver qué comerciantes ya habían sido contagiados con el virus y si el porcentaje era bastante alto, ¿no? Si superaba el 50%, el mercado era cerrado. El mercado era cerrado. Yo recuerdo que uno de los mercados más conocidos que cerraron fue Caquetá. Caquetá. Pero ahí lo cerraron pues por cuestiones sanitarias, ¿no? Por la misma crisis, la pandemia, la emergencia que aún no salimos de esta, ¿no? Si no se dieran este tipo de situaciones, ese mercado que menciono hubiera seguido atendiendo de la manera más normal, ¿no? Esos son los mercados abiertos, los que prácticamente están en actividad todos los días del año. Y únicamente por eventos atípicos pueden cerrarse en algunas horas o algunos días. El mercado cerrado ya es aquel donde los que quieran ahí participar deben de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? La bolsa de valores. Usted sabía que los únicos profesionales que pueden trabajar en la bolsa son los que en la universidad llamamos de áreas empresariales. En la Bolsa de Valores de Lima solamente pueden trabajar los que hayan estudiado economía, contabilidad y administración. Sí, ¿no?
los que pueden participar directamente como agentes intermediarios, a lo que luego se le va a llamar broker, agente de bolsa. Sí, solamente los que cumplan con ese requisito. Haber estudiado en alguna universidad del país, sea pública o privada, haber estudiado contabilidad, administración o economía, ¿no? Ese es un mercado cerrado. Cerrado para cualquier otro profesional que no va a poder ser agente de bolsa, no va a poder ser broker, no va a poder ser intermediario, analista en ese mercado. Ese es más o menos lo que define un mercado cerrado, cuando pone restricciones, ya sea por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Los mercados también se pueden clasificar de acuerdo al periodo de atención. Hay mercados que se le va a llamar permanentes y hay mercados que se le va a llamar temporales. El mercado permanente es pues el que, como decíamos hace un momento, ¿no? Acá el permanente es el mercado abierto, pues, ¿no? El que permanentemente desarrolla su actividad. O también podríamos decir, el mercado permanente es el que siempre va a estar abierto, ¿no? Un juego de palabras en esas clasificaciones. ¿Ya? Aquí está, pues, ¿no? Aquí está bien. El mercado permanente es el mercado abierto. Y el mercado abierto es el mercado permanente, ¿no? Un juego de palabras. Sí, pues, el mercado permanente es el que atiende, pues, en todo un horario previamente establecido, los 365 días del año. ¿Mm? Y solamente, repito, por algunas cuestiones de mantenimiento, limpieza, por exigencias sanitarias o por situaciones como las que estamos viviendo, pueda de que se le obligue a estos comerciantes mantener cerrado el mercado y no atender al público. Más allá de eso, funciona, ¿no? Como su nombre lo dice, de manera constante, en forma permanente. Mercado permanente podría ser el transporte público. Ni siquiera en feriado cierran. Ni siquiera por fiesta de fin de año cierran. Es un mercado permanente. Mercado permanente, lo que hemos visto en plena pandemia. Mercado de medicamentos. Uno de los pocos mercados que ha continuado pese a la pandemia. Ese es un mercado permanente. La venta de medicinas para la población, para quienes requieran esos productos. Ahora, lo contrario es el mercado temporal, pues no, el mercado temporal es el que puede durar un par de horas, algunas horas del día y luego cerrar y ya no volver hasta una nueva versión de ese mercado, que puede ser hasta el año siguiente o dentro de algunas semanas o meses. Mercado temporal es lo que han generado en estos últimos años y es una de las razones del por qué en nuestro país, a excepción del año pasado, se ha venido viviendo una especie de boom inmobiliario. Mucha actividad ha tenido el mercado inmobiliario en nuestro país en los últimos años, donde mucha gente ha comprado su departamento. Y a pesar de la pandemia, algunos han seguido comprando su departamento. ¿Y saben por qué? Porque los que pueden comprar departamentos no han sido afectados por la pandemia. Sus ingresos no han bajado, sus ingresos se han mantenido. Hay más de 2,5 millones de familias en el Perú. Hay más de 2,5 millones de familias en el Perú. No es poca cosa. Repito, más de 2,5 millones de familias en el Perú cuyos ingresos se han mantenido. Inclusive algunos de esos ingresos han mejorado. ¿Mm? Y estas son las familias que han seguido manteniendo en actividad el mercado inmobiliario. Han seguido comprando departamentos en plena pandemia, ¿no?
Por supuesto que los afectados han sido más, pues, ¿no? También debo de decir que más de 6 millones de familias han sido sí afectados en nuestro país. Más de 6 millones de familias. Muchas de estas familias perdieron sus ingresos o se redujeron de manera considerable por esta crisis. Entonces, eso lo saben muy bien pues las empresas inmobiliarias y sacan su mercado temporal para ofertar lo que tienen. Departamentos, viviendas, etcétera. Inclusive, como no lo ha podido, como sus ferias inmobiliarias no lo han podido hacer de manera presencial, lo han hecho virtualmente. Virtualmente han seguido ofertando inmuebles para familias que pueden todavía pues pagar, ¿no? Así. Recuerde que en total tenemos como 10 millones 10 millones de familias en el Perú y muchas de estas familias justamente han surgido por el boom inmobiliario. Porque para la economía, una familia es la persona o las personas que bajo un solo techo comparten sus necesidades básicas. Y hay gente que ha comprado su departamento. Inclusive personas solas, hombre o mujer, han comprado su departamento. Y aún siendo persona sola, para la economía es una nueva familia. Porque esa persona ya está bajo un techo que es suyo, es propio, y ya no depende de la vivienda que antes compartía con sus demás familias, con sus padres, sus hermanos, su suegra, su suegro, no sé. Eso ha habido. Y una manera de promocionar la venta de esos inmuebles es mediante estos mercados temporales, las ferias inmobiliarias. ¿Mm? Se ha difundido mucho en los últimos años y se sigue difundiendo. Ahora lo hacen de manera virtual porque se siguen vendiendo departamentos. ¿No? ¿Y por qué? Porque repito, las familias que pueden comprar departamentos, sus ingresos no se han visto afectados por la pandemia. Los que han perdido ingresos son aquellos que tenían trabajos, lamentablemente, trabajos precarios, trabajos no calificados, trabajos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, trabajos informales. Ellos, lamentablemente, sí están haciendo hoy su colita para cobrar su bono porque perdieron sus ingresos. Los mercados también pueden ser clasificados de acuerdo a la parte legal. Según el aspecto legal, tenemos el mercado formal y el mercado informal. Cuando un mercado es legalmente admitido, bueno, cuando los que ahí participan están cumpliendo con toda la normatividad que establecen las autoridades, que establece el Estado. Si las personas que ahí participan en ese mercado, de repente como ofertantes de productos, como vendedores, han tramitado sus permisos en la municipalidad, han recibido las capacitaciones de entidades del Estado para poder vender alimentos, para poder vender frutas, para poder vender, etcétera, etcétera. Tienen sus permisos, sus licencias para dedicarse a esa actividad. Ese mercado es formal. Es formal. Pero si hay un lugar donde se venden productos o se ofrecen servicios y vemos pues que no tienen por ningún lado en ese local de una licencia, de una autorización, de un permiso, muy probablemente estemos en un lugar informal, un mercado informal, que no cumple con lo dispuesto por el Estado, por las autoridades, ¿no? Y como sabemos, pues, de eso hay bastante, pues, en nuestro país. No, no solamente el mercado laboral es informal. Muchos mercados que funcionan en nuestra economía son informales. Eh,
El mercado ilegal lugares donde se transan artículos prohibidos o de fuertes restricciones. Se diferencia del mercado informal porque acá es cuestión de actualizar trámites, es cuestión de pedir autorizaciones, tramitar licencias y se resolvió el tema de la informalidad. Acá no. Hoy veía en las noticias, no voy a decir el distrito, pero en la vivienda de una familia, la policía ha encontrado macetas conteniendo marihuana. Oiga, esa familia cultivaba marihuana en su casa. ¿Y que para tenerlo de adorno? Para cuestiones ornamentales, eh, 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 ¿hacían eso? Por supuesto que es para luego comercializar esa droga, marihuana. Ese es el mercado ilegal, ¿no? Los vecinos decían que sospechosamente llegaban ahí vehículos, personas a esa vivienda y se iban sonriendo, ¿no? Y habían conseguido lo que querían, ¿ya? Ese es el mercado ilegal, donde se negocia algo que está prohibido. O el de armas. La policía sabe dónde se venden armas a los delincuentes. La gente que va ilegalmente compra esas armas para luego cometer sus fechorías. La policía sabe dónde es. Las autoridades saben. El señor Muñoz sabe dónde se venden esas armas, ¿no? Bueno, habrá que preguntar por qué no actúa, ¿no? Ese es otro caso de mercado ilegal de armas. Claro que también hay un mercado legal de armas, pero para que una persona pueda acceder al uso de un arma, ¿no? Tiene que pasar por una serie de evaluaciones. Tiene que explicar para qué requiere esa arma, a qué se dedica, qué actividad tiene. Y después de una serie de evaluaciones, la autoridad determina si puede o no adquirir esa arma. ¿Ya? No porque se pueda pagar para comprar un arma, a cualquiera se le va a autorizar para que la use, no. Tiene que haber una adecuada justificación. A cualquiera, como decimos, ¿no? En el argot popular, a cualquier hijo de vecino no se le va a permitir pues, que por ahí ande con una pistola, un revólver, pues no, por la calle. No, tiene que haber una correcta sustentación del por qué una persona solicita licencia para portar armas y tendrá que ir al mercado legal de armas, supervisado por Discame. El mercado negro es cuando la autoridad quiere ejercer un control sobre ese mercado, sobre lo que ahí se transa, y a veces no resulta tan bien. Algunos por eso cuestionan y critican la regulación de precios o la intervención de parte de las autoridades. ¿Será tal vez por eso, para evitar que surja el mercado negro, que no actuó el gobierno cuando en plena pandemia? Oiga, cómo se distorsionó terriblemente el mercado de medicamentos, el mercado de balones de oxígeno. ¿Mm? Aunque algunos señalan que mejor hubiera sido que el gobierno intervenga en su mercado, lo regule. Otros decían, no, mejor que no lo hubiera hecho, porque si no se hubiese generado mercado negro. ¿Cuándo surge el mercado negro? Cuando ingresa la autoridad a querer controlar precios, por ejemplo, y en vez de favorecer a los consumidores, los termina perjudicando mucho más. Interesante, ¿no? Ese es el mercado negro. Cuando el consumidor termina pagando un precio que está por encima de lo que había señalado la autoridad. Porque si hablamos de regulación de precios, el gobierno, la autoridad fija el precio. Fija el precio. ¿Mm?
Pero al final el mercado se distorsiona totalmente y el que se buscaba beneficiarlo se le termina perjudicando, ¿no? Se termina pagando un precio por encima del precio oficial, por encima del precio establecido por la autoridad. Ese es el mercado negro. Eh, mercado negro podría generar lo que la SUNAT quiere hacer, controlar el mercado de dinero, que es el mercado de ahorros. ¿Mm? Porque si eso se da, más de una persona ya no va a querer ahorrar en el banco, ya no lo va a querer hacer. Y en vez de favorecer, termina perjudicando a ciertas vías. La intervención de parte de las autoridades queriendo controlar un mercado puede generar una forma de mercado negro, lo que solicita la SUNAT de tener acceso a la información para ver cuánto ahorran peruanos y peruanas. La falla del mercado. ¿Por qué por qué se habla de falla del mercado? Hablamos de falla del mercado porque se supone que estamos en un sistema económico. ¿Cómo se llama? Este sistema económico predominante en el mundo se llama capitalismo. Capitalismo, ¿no? Bueno, algunos le han escogido un nombre más atractivo, más marquetero, ¿no? Y le llaman economías de mercado, ¿no? Por eso es que la teoría económica también habla de falla del mercado. No dice, por ejemplo, falla del capitalismo, sino dice falla del mercado. ¿Qué ocurre en este tipo de economías? Donde también el Perú es parte, querramos o no. Somos parte de este sistema económico. Somos parte del capitalismo. Somos parte de las llamadas economías de mercado. ¿Y qué dice el capitalismo? En el capitalismo, en las economías de mercado, la demanda tiene que concordar con la oferta. Así. Es lo que se conoce como la competencia perfecta, ¿no? Entonces, en un sistema como el actual, como el capitalismo, no deberían haber fallas en el mercado. Se supone que los mercados deberían funcionar de manera correcta y en forma adecuada. Pero la realidad nos muestra otra cosa, que los mercados no siempre funcionan de manera equilibrada. Hay problemas. Hay lo que se llama fallas. Hay fallas en más de un mercado. Esa falla del mercado puede ser la concentración de dicho mercado, donde una o pocas empresas dominan ese mercado, lo que se va a llamar competencia imperfecta. Es lo que también en un momento ya vamos a identificar como monopolios. Donde hay monopolios, la competencia es desleal. La competencia que debe de haber entre productores y consumidores se distorsiona con el dominio por parte de una empresa o de pocas empresas en ese mercado. Y se genera esto que se conoce como falla del mercado, que es la competencia imperfecta. Eso ya lo veremos en un momento, esta falla del mercado. Falla del mercado también son las externalidades. Las externalidades lo genera un tercero, no el que está en ese mercado participando. Por eso se le da ese nombrecito de externalidad, porque viene por parte de un tercero que genera un beneficio
o un perjuicio en el funcionamiento de ese mercado. Porque las externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero generados por un tercero, que no es ni el consumidor ni el productor que hay en ese mercado, sino alguien que está actuando y con su actuar puede generar un perjuicio o algo favorable para ese mercado. Caramba, hace poco tiempo atrás, nuestra Universidad San Marcos, ¿no? Y sobre todo los estudiantes, defendieron lo que es patrimonio de la universidad. La Municipalidad de Lima quería cercenar el terreno de la ciudad universitaria, ya entre la Avenida Venezuela, la Avenida Colonial y la Avenida Universitaria. Así, quisieron cercenar, quisieron quitar, ¿no?, varios miles de metros cuadrados, tanto en la parte de la Avenida Universitaria como en la parte de la Avenida Venezuela. Si eso se hubiese consumado, hubiera generado una externalidad negativa. Porque ¿para qué quería la municipalidad esos terrenos? Para ampliar la Avenida Universitaria y para ampliar la Avenida Venezuela. Y el proyecto de la municipalidad amenazaba con que ambas avenidas prácticamente iban a colindar con las facultades, su infraestructura, ¿no?, de las facultades más próximas a esta avenida. Facultades como la de Contabilidad, Derecho, Ingeniería Industrial, Química, etcétera, iban a ser las principales afectadas. ¿Y por qué digo que se iba a generar una externalidad negativa? Porque se imagina la facultad de sus aulas, su infraestructura colindante con la pista, por donde iban a transitar diariamente cientos y miles de vehículos, sobre todo del transporte público. Ahí se hubiera generado la externalidad negativa. Estoy solamente evaluando la parte económica, porque también hay otros aspectos que se iban a perjudicar, que no nos compete, porque estamos haciendo economía. Yo estoy viendo la parte económica. Entonces, la externalidad negativa, ¿en qué iba a consistir? En contaminación. Contaminación del aire y contaminación sonora. Hay que ver cómo está nuestro parque automotor, sobre todo de vehículos que se dedican al transporte público. ¿Contaminan o no contaminan? Por supuesto que sí. Y los estudiantes, los docentes, los administrativos de estas facultades principalmente iban a estar más expuestos a esta contaminación. Contaminación sonora, el terrible ruido que genera el transporte público, sobre todo en una intersección como son ambas avenidas. Eso también es contaminación. Y está demostrado que en los últimos años, sobre todo generaciones de jovencitos como ustedes, tienen problemas de alergias, problemas alérgicos. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha incrementado el número de personas con alergias en la ciudad? Una explicación en la contaminación, pues, ¿no? Esa es la externalidad negativa que se hubiera podido generar de haber cedido esos terrenos. Así. ¿Cómo el Estado, cómo debería corregir esas externalidades negativas? Obligándoles a estas empresas que generan la contaminación, sea del aire o de la contaminación sonora, por los ruidos que hacen, exigiéndoles un pago. ¿Y cuál es ese pago? Que paguen sus impuestos, pues. Teóricamente quien genera la externalidad negativa debe de compensar a la sociedad pagando, por ejemplo, más impuestos. Porque con esos impuestos, si seguimos en el marco teórico de lo que nos dice la economía, con esos impuestos, ¿no?, la Universidad, caramba, hubiera recibido mayor presupuesto para tener una clínica universitaria bien equipada, con especialistas que sepan tratar este tipo de dificultades como son las alergias, de la cual, de hecho, iban a ser objeto en el tiempo, estudiantes de nuestra universidad, docentes de nuestra universidad,
personal, sobre todo administrativo, que son los que más horas pasan en las oficinas, ¿no? Para que ahí sean atendidas esas dificultades en su salud. ¿Eso sí va a ser? No, pues. No, ni pensar, pues, que se iba a incrementar el presupuesto para tener una clínica universitaria con equipo de primera generación, pues, ¿no? Y eso es lo que deberían hacer estas empresas mineras que contaminan el medio ambiente en las comunidades campesinas, donde explotan los recursos mineros. Así debería funcionar. ¿Funciona eso? No funciona, pues. ¿Y por qué habría que pensar que ahora sí va a funcionar con San Marcos? ¿Mm? Así es como debería corregirse en una economía capitalista, en una economía de mercado, estas externalidades negativas. Pero también hubiera podido ocurrir, vamos a imaginarnos, una externalidad positiva. ¿Qué hubiera pasado si esos terrenos, ¿no? No se les hubiera dado a la municipalidad para que amplíen sus dos avenidas y más bien esos terrenos, mediante un convenio y propuesta de que vamos a suponer hubieran venido instituciones de afuera, de países importantes que están más adelante que nosotros en investigación científica, y le hubieran dicho a San Marcos, ¿sabes qué? Hagamos un convenio para que ahí, en esos terrenos, construyamos dos institutos de investigación que van a pasar a ser los mejores del país y en donde van a venir científicos, científicas de las principales universidades del mundo a hacer ciencia y tecnología aquí en el Perú. Ese sí hubiera sido una externalidad positiva. Mira, en esos mismos terrenos se hubiera generado esa externalidad positiva. Y la externalidad positiva se aplaude. La externalidad positiva recibe beneficios de parte del Estado. Y ahí el Estado hubiera tenido que ampliar presupuestos para mejorar esos servicios de investigación. ¿Y por qué externalidad positiva? Porque los mismos estudiantes y docentes de San Marcos hubieran sido los primeros beneficiados en ir y también aprender de las experiencias en investigación científica de otros países para beneficio de la universidad. ¿Se dan cuenta? Cómo la externalidad negativa se debe de sancionar y tratar de corregir, y la externalidad positiva se le da incentivos, ¿no? Se le da transferencias, se busca beneficiarla, porque va a traer también cosas positivas para muchos mercados en la economía. Información asimétrica, también. La información asimétrica es cuando en el mercado la información no llega a todos por igual. Eso a veces sucede también. Hay quienes manejan información de un mercado para su propio beneficio. No abren esa información. La mantienen ahí para solamente conocimiento suyo, con el propósito luego de repente especular, acaparar, fijar precios y obtener más ganancias. Lo hacen algunas empresas, lo practican. Esa es información asimétrica. También es un problema, es una falla del mercado, porque se supone que en economía de mercado no debería ocurrir eso. En la primera o segunda clase, no recuerdo, se dijo que en este tipo de economía se supone debemos de aprender a tomar decisiones y de las mejores, pero para que podamos decidir bien, tenemos que tener buena información. Si no contamos con buena información sobre un mercado, lo que decidamos nos puede generar más bien problemas. Por eso, la información asimétrica es una falla del mercado en estas economías capitalistas. Se supone que todos los que quieran participar en ese mercado deben tener acceso a la misma información, lo cual no sucede en más de un mercado. Bienes públicos también es una falla del mercado. Los bienes públicos, ¿por qué son una falla del mercado? Porque caramba, estamos en una sociedad donde todo debe de tener un dueño.
todo tiene que tener un propietario. Todo, alguien debe decir, eso es mío. Y yo soy el propietario y yo decido si se transa o no y a qué precio. Así es el capitalismo. No deberían existir bienes públicos. Por eso, la presencia de bienes públicos es una falla del mercado. No deberían existir bienes públicos. Todos los bienes que se transan en los mercados debe de saberse exactamente quién es el dueño, cuál es el precio y cómo se va a transar. Pero hay bienes públicos. Ahora, cuando yo digo bienes públicos, no necesariamente va a venir estos bienes a ser otorgados para su uso, para su consumo, por parte de las autoridades, por parte del gobierno. No, no. Es cierto. Un bien público puede ser una carretera. ¿Y por qué bien público podría ser esa carretera? Porque a nadie se le puede evitar que no transite por esa carretera. Esa carretera, todos acceden a él, a ella, y quien tenga su vehículo puede transitar por esa vía. Ahora, ¿cuánto paga? Esa es una característica del bien público, que no se sabe cuánto se debe de pagar. No tiene una valoración en ese mercado, cosa que no debe de ocurrir con los bienes privados. ¿Ah? Ahora, el ejemplo que acabo de dar es porque, caramba, la carretera puede haberla construido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la misma municipalidad de esa área. Pero bien público también puede ser el caso siguiente. ¿Qué pasa si cerca de tu barrio, donde tú vives, se juntan los vecinos y han visto ahí un pequeño terreno donde pueden construir una canchita para practicar deporte, una losa deportiva? Mira, ahí no va a haber intervención de ni siquiera la municipalidad, ni del gobierno regional, ni del gobierno nacional. Los vecinos se reunieron, no, acordaron todos ellos dar una cuota para hacer la canchita. Ah, pero todos los vecinos van a dar. ¿Mm? Todos los vecinos van a dar su cuota. Yo estoy seguro que algunos no, como sucede en cualquier barrio, como sucede en cualquier distrito. No todos colaboran, ¿sí o no? ¿Ah? Y los que no colaboran son los primeros en estar ahí de temprano para jugar su fulbito, ¿no es cierto? Es así. No hay manera de prohibirle, pues, ¿no? No hay manera de prohibirle, pues. Ellos también van a ser parte del consumo de esa losa deportiva y no les puedes, pues, prohibir, ¿no? Así es. Porque de repente son niños, ¿no? Hijos de tus vecinos que no dieron ni un solo sol para que se construya la losa deportiva. Pero esos niños van a jugar con tus sobrinitos, ¿no? Así. O con tus hermanos menores. O tú mismo vas a jugar ahí. Entonces, esa losa deportiva, todos los vecinos lo van a utilizar. Pero no todos pagaron para que pueda haberse construido. Ese es un bien público. Esa canchita, esa losa deportiva. ¿Ya? Por eso les digo, el bien público no tiene nada que ver con que si debe necesariamente venir por el lado de alguna autoridad, por el lado de alguna institución pública. ¿Ya? Así, ese es el bien público. El que todos lo pueden consumir y nadie saber cuánto va a pagar por hacer uso de ese bien. Bueno, ya acá solamente es eh, ratificar lo que hemos afirmado en cuanto a externalidades. Ya sabemos cómo se maneja una externalidad negativa, como también una positiva. Bienes públicos acabamos de comentar sobre ellos, cómo son bienes no rivales y no excluyentes, ¿no? No rivales porque beneficia a todos, como decíamos, la canchita de fulbito, ¿no? No excluir porque no es posible que algunos pues estén jugando y otros no. No vas a estar pues todas las veces que los niños de ahí del barrio quieran jugar ahí en la losa deportiva, en la canchita. No se va a estar pues todos los días. A ver, tú eres hijo de la familia que sí aportó, entra. Tú, tu papá no ha aportado, te vas. No, no es así, pues.
¿no? ¿Se dan cuenta? Estas son características de los bienes públicos. ¿Ya? La información asimétrica también ya lo hemos aclarado. ¿De qué se trata? Algunos manipulan información para su propio provecho. La competencia perfecta también ya hemos indicado. Se da cuando hay concordancia entre la demanda y la oferta. En un mercado de competencia perfecta, ambos van a participar de manera adecuada, sin buscar perjudicar el uno al otro. El demandante, el consumidor, va a lograr, en competencia perfecta, va a lograr a satisfacer su necesidad. El productor, el ofertante, en competencia perfecta, logra las ganancias que espera el mercado le va a generar. Así es. Bajo estas condiciones, ambos, productor y consumidor, demandante y ofertante, actúan en competencia perfecta. Eso es competencia perfecta. La competencia imperfecta ya es cuando, sobre todo, el productor, inclusive a costa del demandante, quiere sacar provecho de su mercado. Ya cuando hay esas prácticas que se les llama prácticas monopólicas. Cuando ya estamos en un mercado que se comporta de esa manera. Porque ese único productor o esos pocos productores pueden sacar ventaja del mercado donde están operando, donde están participando, ya entramos a decir que hay competencia, pero imperfecta. Y la competencia imperfecta se da cuando la competencia imperfecta se da cuando puede venir por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Lo más usual en los países, en las economías, es ver competencia imperfecta por el lado de la oferta. Cuando hay un solo ofertante, uno nada más, como es el caso, por ejemplo, del mercado de agua potable, prácticamente hay un solo ofertante que es Edapal, ahí hay un monopolio, ¿no? Cuando hay pocos, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8, pueden ser 15, ¿no? Pocos. Es el caso de las empresas de seguros en el Perú. ¿Cuántas empresas de seguros tenemos? No más de 15. Son pocos los ofertantes, pocos los productores de seguros en nuestro mercado financiero. Ahí a eso se le llama oligopolio, ¿no? Pocos bancos, 16 solamente. También ese es un oligopolio en el mercado de servicios bancarios. Pocas AFPs, pocas administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuántas son en el Perú? Apenas son 4. 4 AFPs. También es un oligopolio aquí en el Perú. Bueno, en general, hay varios oligopolios aquí en nuestra economía. Cuando hay muchos productores, pueda que sea competencia perfecta o competencia monopolística. ¿En qué se diferencian? Si hay muchos productores o vendedores, como también se le puede llamar al productor, es competencia perfecta siempre y cuando el producto que llevan al mercado esos muchos productores es igual, es homogéneo. Claro, es un tanto hipotético encontrar esos casos en el mundo real. Casi no se dan. Que tengamos muchas empresas, 300, 500, 1000, 10.000, 20.000, y todas ellas produciendo exactamente el mismo bien, el mismo producto, ¿no? Estos modelos son más que reales, son teóricos. Lo que sí se va a dar es que hayan muchos productores, pero con producto diferenciado. Eso se llama competencia monopolística. Competencia monopolística. ¿Ah? Acá la característica principal es que el producto ya no va a ser homogéneo como en competencia perfecta. Acá el producto va a ser diferenciado. Así, rapidito, un ejemplo. Los restaurantes. Los restaurantes
es competencia monopolística. Hay muchos restaurantes. Claro, ahorita están con dificultades por el tema de la pandemia, ¿no? Pero en situaciones, llamémosle normales, ahí están. Muchos restaurantes y muchos de ellos, su producto se va a diferenciar del resto. Por eso cuando vayas a uno de ellos, ¿no?, en otro momento, en otras condiciones, quieres salir satisfecho de ese lugar. Lo primero que vas a hacer es decir, señorita mesera o joven mesero, ¿cuál es la especialidad de la casa? Ahí estás pidiéndole en qué se diferencia su producto de otros restaurantes. ¿Cuál es el plato que mejor saben hacer en ese lugar? Pídelo, porque esa es su especialidad. Con ese plato, con ese producto, se van a diferenciar del resto de restaurantes, que son también muchos. Esa es competencia monopolística, ¿no? Así. Por eso, a cada restaurante que tengas la posibilidad de visitar, siempre pregunta, joven, señorita, por favor, dígame cuál es la especialidad de la casa. Esa es competencia monopolística, los restaurantes. Bueno, monopolio ya hemos dicho, ¿no? Monopolio, algunas características, vendedor único, ofertante único. El monopolista puede poner barreras para que otros no le hagan la competencia. Tiene la capacidad de poder fijar precios o las cantidades. ¿Qué lo generan? ¿Cuáles pueden ser las causas? Que esa empresa tenga el control sobre un recurso muy importante para que pueda vender ese bien o brindar ese servicio. ¿Por qué Sedapal es monopolio? Y justamente le llamamos monopolio natural, porque tiene el control, tiene el dominio sobre las aguas de los dos únicos ríos, ¿no?, cuyas aguas se pueden procesar, se pueden retirar las impurezas, ¿no?, y ser luego consumible por las personas, ¿no? Así. Patentes. Ahí está. Los grandes laboratorios que ya están vendiendo la vacuna tienen derecho sobre esa patente, tienen derecho sobre esa tecnología. Y de acuerdo a los convenios internacionales, la patente en la mayoría de países del mundo no bajan de 15 años, de que tengan la exclusividad de quien se reclama dueño de esa patente para tener justamente la exclusividad de ser solamente estos laboratorios los que van a fabricar y vender las vacunas. Nadie más lo puede hacer. Así operan los monopolios. Licencia del gobierno, también hay monopolios que los generan los mismos gobiernos, ¿no? También inexistencia de productos sustitutos, por supuesto, hay monopolios que no pueden ser su producto reemplazado por otros. Bueno, esta condición de equilibrio lo dejo para otro momento, cuando desarrollemos de repente más adelante lo que es competencia perfecta y trataremos de ver por qué el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Monopolio versus competencia perfecta, también. Tipo de monopolio, el legal, que ya le mencioné, el natural, que también el ejemplo de Sedapal, el monopolio bilateral, cuando hay una sola empresa que compra y una sola empresa que vende. Por eso se llama bilateral, ¿no? El único productor sería el monopolio propiamente dicho y el único consumidor sería el monoxonio. Cuando en un mercado hay una sola empresa que vende y una sola empresa que compra, ese se llama monopolio bilateral. Monopolio de concentración, el cártel, grupo de empresas que se reúnen para poder repartirse el mercado, pero mantienen su autonomía. Trust, grupo de empresas que se reúnen, pero una de ellas va a ser la empresa que dominará al resto, ¿no?, que se asemejan más o menos a los holding. Por eso que a algunos casos se le llaman holding trust, ¿no?, y que luego también van a ser conocidos como grupos económicos, ¿ya? ¿Qué es el grupo económico? Conjunto de empresas que destacan a la mayoría de esas empresas en sus sectores respectivos. Los grupos económicos son los que dominan prácticamente los mercados en una economía, ¿ya? Aquí hay algunos nombres de ciertos grupos en el país, ¿no?
aunque esto ya cambió de nombre, ya no se llama Graña y Montero, por los escándalos de corrupción que han tenido. El grupo Brescia Caferata también es otro grupo económico en nuestro país. La competencia imperfecta ya lo hemos señalado. Pequeño grupo de productores se llaman oligopolios, hemos dado ejemplos. Y la competencia monopolística, como el caso que veíamos, los restaurantes son competencia monopolística. Los grifos son competencia monopolística. La cadena de farmacia, de boticas, es competencia monopolística, ¿ya? Donde el producto que ofrecen es diferenciado. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Acá están las respuestas a los cuestionarios. Y aquí nos quedamos. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes. Eso sería todo. Hasta luego. ¿No? Hasta luego.